En Palencia, en la tierra de Campos, situada en pleno camino de Santiago, entre Fromista y Carrión de los Condes, encontramos la encomienda templaria más antigua de Castilla. Santa María de Lito, o como fue conocida en sus comienzos, Santa María de Sirga, comprendía una enorme fortaleza, la iglesia con un claustro, sala capitular, estancia para los caballeros, albergue y hospital de peregrinos. Tal era la devoción que sentía el rey Alfonso X el Sabio por la imagen templaria que allí se veneraba, que le dedicó sus famosas cantigas a Santa María. Incluso el rey aparece arrodillado ante la Virgen en el doble friso que decora la entrada del templo. Pero es en la parte superior donde la leyenda nos anuncia uno de los mayores secretos de los templarios. La leyenda reza así: el día del equinoccio de primavera, dirigíos a la iglesia de Sirga y golpead el punto del toro del Pantocrátor que ilumine el rayo de sol. Entonces, las bocas de dos cabezas del tímpano os revelarán el lugar en el que los templarios escondieron su fabuloso tesoro. Ignoramos si este tesoro se refiere a algo material o quizás a un tesoro de conocimientos ocultos que esta iglesia trata de transmitirnos a través de los múltiples mensajes de sus capiteles. Esta fabulosa iglesia, con planta de catedral, es la que hoy ha llegado hasta nosotros con la actual denominación de Santa María la Blanca de Villalcázar de Sirga. El adjetivo de blanca va unido a una imagen que está actualmente en el retablo, pero que esta imagen no es la famosa imagen que tantos milagros tiene en su haber. Son varias las imágenes de vírgenes que se disputan este numerosísimo tren de milagros. Todas ellas se encuentran en la capilla de Santiago y desde luego no son nada blancas, más bien algunas son bastante morenas. Los templarios, como sabemos, tenían una virgen muy morena, que más bien la podemos identificar por la diosa Isis o con María Magdalena. La Virgen era tan milagrera que Alfonso X el Sabio le dedicó sus cantigas a Santa María. Y la Iglesia comenzó a coger tal fama que muchos peregrinos sabían que si no obtenían los favores del apóstol, podrían obtenerlos a la vuelta de Santa María. Aquí están los sepulcros del infante Don Felipe, hermano de Alfonso X, y de su esposa junto con un caballero de la Orden de Santiago. En los sepulcros de la capilla de Santiago vemos las cabezas de varios maestros templarios, con la cruz de las 8 beatitudes templarias. En esta iglesia veremos muchos mensajes que nos dejaron y que vamos a tratar de desentrañar.
Es muy difícil encontrar en Europa una orden militar y religiosa con las características de la Orden del Temple. Ellos inventaron la letra de cambio, de tal manera que podía recorrer el camino sin llevar dinero encima, otorgándole al camino una seguridad de la que entonces no gozaba. Hay una conexión entre todos los templos del Camino de Santiago que puede confirmar varias cosas. En todos existe una corriente telúrica que los une, una corriente que emerge de la propia tierra de unos voltajes muy pequeñitos y que se marcan en estos lugares, igual que en las grandes estructuras megalíticas, los dólmenes, los menires. Si no hay corriente telúrica, no hay lugar sagrado. Y también habría en estos lugares agua subterránea. Si no hay agua subterránea, tampoco hay lugar sagrado. Pero lo más importante de todo es el rotor, algo que gira. En la iglesia, dentro de esta iglesia, el rotor es el peregrino. En definitiva, somos nosotros. En las iglesias nunca se hicieron para estar sentados. Esto es algo muy moderno, muy posterior. Las iglesias fueron hechas para andar. Era fundamental andar en una iglesia de este tipo para que se produzca ese tipo de intercambio cosmotelúrico. Mucha gente entonces no sabía leer, pero lo que sí sabía era sentir. Entonces los edificios estaban preparados para que la gente pudiera sentir. El visitante comenzaba a recibir una serie de efectos sobre su cuerpo y sobre sus emociones, sobre su ser, sobre su pensamiento. Y entonces era capaz de comenzar a leer y a entender lo que los capiteles le decían. Hay algo muy curioso en esta iglesia y es el famoso Pantocrátor. Aquí nos encontramos con Dios en majestad, rodeado de los evangelistas. Sin embargo, nos encontramos que el símbolo de los evangelios en uno de los casos se ha sustituido por un cerdo. Es algo verdaderamente irreverente y que no puede pasarse por alto. ¿Quieren darnos un mensaje de que los evangelios se encontraban contaminados? Ya sabemos que el cerdo era un animal impuro en todas las religiones y que sustituir el toro por ese cerdo sin duda a la gente daría que pensar. Es una maravilla ver los juegos de luces que se producen desde el rosetón, incluso desde primera hora de la mañana. Los juegos son muy bonitos porque vemos una serie de capiteles que se iluminan según qué distintas épocas del año. Vamos a ver dos caras donde la nariz o bien por la boca le sale una hoja de roble. Esto destaca la importancia de la palabra. Por tus palabras serás bendecido o por tus palabras serás condenado. La palabra es muy importante y hay que tener mucho cuidado con las palabras que se pronuncian. Hay un capitel que es precioso y que es una figura muy curiosa, con una corona que está apoyada sobre dos cabezas. Sin duda es el hombre realizado, aquel hombre realizado del que habla el Apocalipsis y que ha alcanzado el árbol de la vida.